Jeremías. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas en esta mañana, así como lo has venido hablando, Señor, así como desde que esta actividad comenzó ya has venido hablando, sigue hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Danos a nosotros la victoria y a ti te daremos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estos días hemos estado estudiando el libro de Jeremías y mientras leemos los capítulos podemos entender el momento desafiante en el que Dios llama a Jeremías, porque lo llama a profetizarle a una nación que tiene su conciencia cauterizada. Ya no le duele el pecado y ya se ha hecho insensible a la voz de Dios. Y no hay nada más trágico que predicarle a alguien que se ha hecho insensible a la voz de Dios. Porque por más que tú te esfuerces, simplemente ya no quiere oír lo que Dios está hablando. En el capítulo 7, el Señor le dice a Jeremías: ve al templo y profetiza, háblale al pueblo de Israel, a los que iban al templo a adorar. Les comienza a hablar. Y para sorpresa de nosotros, pero en el contexto del libro, las palabras que el Señor tiene que hablar a los que van al templo no son palabras de bendición, es palabra de juicio. Y es algo incongruente. Se supone que van al templo a adorar a Dios y lo que Dios tiene que dar es bendición, pero lo que le habla es juicio. Bueno, capítulo 7 tiene que ver con todo el mensaje que Jeremías dio. Capítulo 8, todavía Dios sigue hablando en el mismo sermón del templo. Capítulo 9, que vamos a estudiar ahora, es una continuación del mismo sermón que comenzó en el capítulo 7, que Jeremías da en el templo. Ellos se sentían seguros. En el capítulo 7 decía templo de Jehová. Se sentían seguros porque tenían el templo. Capítulo 8, se sentían seguros porque tenían la palabra. Y lo vamos a ver ahora en el capítulo 7. Se sentían seguros porque eran el pueblo de la circuncisión. ¿Y sabe qué les dijo Dios? Nada de eso los va a librar del juicio que viene. Porque no es el templo, ni es solamente tener la palabra, ni tener la circuncisión. Es vivir una vida sincera delante de Dios. Eso es lo que a Él le interesa. Ahora vamos teniendo esto en mente. Vamos a Jeremías capítulo 9. Dice el Jeremías: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar de día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Puede leerlo: traidores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad,
acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes llevaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dice Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según las enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha: cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados. ¿Por qué abandonamos la tierra? ¿Por qué han destruido nuestras moradas? Oí pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los hijos a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. El profeta está hablando unas palabras de juicio a la nación. Pero me toca la actitud del profeta. Cuando dice en el verso 1,
si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Tenía palabras de juicio, pero estaba conmovido por lo que Dios estaba hablando. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto una innumerable cantidad de profetas que se han levantado ahora después de lo que pasó a profetizar todo tipo de cosas, juicios y desastres. Y en algunos casos Dios hablando, ¿no?, la palabra profética. Pero he notado algo en alguno de ellos: arrogancia en decir, esto me lo mostró Dios, y ni una lágrima. Esto me lo mostró Dios a mí, esto yo lo hablé, esto yo lo profeticé, ya Dios me lo había dicho, ya Dios me lo había revelado. Hay orgullo en sus palabras, pero no hay dolencia por el pueblo. No se les ve llorando, no se les ve intercediendo. En algunos de ellos se les nota hasta alegría en saber que lo que ellos hablaron se cumplió. Que la gente vea que ellos sí profetizan y se cumple. Pero quisiera Jeremías que todo el juicio que Dios estaba hablando no viniera sobre su pueblo. Jeremías estaba profetizando, pero con un corazón dolido. Pregunto yo, sabiendo usted la condición en la que está nuestro país, de decadencia moral, espiritual, social, ¿será que usted se duele por lo que está pasando en Venezuela? ¿Será que usted puede decir, como dijo el profeta Jeremías, haz de mis ojos fuentes de lágrimas para llorar por las hijas de mi pueblo? ¿Sabes qué estaba diciendo Jeremías? He llorado de manera poética, estaba diciendo, he llorado tanto que se me acababan las lágrimas para seguir llorando. Pero haz de mis ojos fuentes de lágrimas para seguir llorando por lo que le viene a este país, por lo que le viene a esta nación. Si a usted le duele lo que le pasa a Venezuela, ¿por qué cuando hay que interceder no aparece la iglesia para interceder? ¿Por qué cuando se convoca actividades de humillación a Dios y de que nos reunamos para interceder por Venezuela, no aparecen? Porque siempre hay otras cosas que hacer. Siempre hay una excusa que poner. ¿Sabe? Alguien dijo que una excusa es la manera más elegante de decir que no. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay dolor por lo que está pasando en Venezuela. Que somos indolentes. Ahorita Dios está levantando la conciencia del pueblo por lo que pasó en La Guaira. ¿Sabe? Es doloroso ver las imágenes de lo que está pasando allá. Rompe el corazón ver lo que está pasando allá. Y aún así, hay gente en el pueblo de Dios que sigue siendo indolente a lo que está pasando en este país. Si todos tuviéramos la actitud de Jeremías, esto estuviera lleno de gente con lágrimas, clamando a Dios por este país. Y diciéndole, Señor, haz de mis ojos fuentes de lágrimas para seguir llorando. Dice el verso que sigue: ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Note que por un lado Jeremías está dolido por lo que le está pasando a la nación, pero por otra parte siente el irse, porque está rodeado de adúlteros, de traidores. Pero no se fue. Él se quedó
y siguió profetizando. ¿Sabe qué? Eso también es un reflejo de nuestro Dios, que aún en los peores momentos de nuestra vida y en los peores momentos que está atravesando esta nación, Dios no se va. ¿Cuántos saben que Dios no se ha ido de Venezuela? Algunos salieron huyendo pensando que Dios se ha ido de Venezuela, pero Dios no se ha ido de Venezuela, ni tampoco se va a ir de Venezuela. Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa palabra se está cumpliendo en nuestro país. Quiero que pongamos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41. Quería darles este texto. Jesús, en el verso 41 del capítulo 19 de Lucas, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero lo que quiero resaltar es que nuestro Señor Jesús también lloró sobre la ciudad por lo que venía. ¿Será que el corazón del Señor está conmovido en este día por lo que está pasando en Venezuela? Sé que algunos de los que estamos aquí hemos llorado muchas veces delante de Dios, pero quiero decirte que el Señor también está conmovido por lo que está pasando. ¿Quiere el Señor la muerte del que muere? De hecho, vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Porque el libro de Jeremías contiene mucho juicio, pero el libro de Lamentaciones, capítulo 3, nos dice algo muy importante. Miren lo que dice el verso 31, capítulo 3, 31. Porque el Señor, ¿qué dice? No desecha para siempre. ¿Antes qué? De su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, que cuando usted ve cosas que acontecen en un país, no es que hay un Dios en el cielo que se goza de las desgracias que le pasan a las naciones. No es que hay un Dios en el cielo que simplemente porque Él quiere anda provocando y trayendo juicio a las naciones. No, Él no aflige a las naciones solamente porque quiere, sino que más bien se aflige de lo que le pasa a las naciones. Pero tenemos que entender que aunque Él no quisiera que las naciones pasaran por ciertos momentos difíciles como los que estamos atravesando nosotros, Dios tiene que permitirlo. Pero pregunto yo, ¿es su voluntad que pase?
Lo voy a volver a preguntar. ¿Es la voluntad de Dios que pase? ¿Los muertos en La Guaira era voluntad de Dios? ¿Lo que hemos vivido en este país es voluntad de Dios? Los miles de venezolanos que murieron en el exterior emigrando, buscando un mejor futuro, ¿eso era voluntad de Dios? Si fuera voluntad de Dios, Dios no levanta profetas como Jeremías para advertir lo que venía. Y si lo que pasó en este país fuera voluntad de Dios desde el año 60, Dios no estuviera trayendo palabra profética para advertirnos lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces tenemos que entender que lo que estamos viviendo no era voluntad de Dios. Y que así como usted se aflige por lo que pasa, ¿cuántos nos hemos sentido afligidos? Seamos sinceros hoy. ¿Cuántos nos hemos sentido tristes? Bueno, hay un Dios que también se aflige. Él se aflige por lo que le sucede a las naciones. Pero aunque Él se aflige, no te puede librar de las consecuencias. Y eso es algo que se llama la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que Venezuela no pasara por todo esto que está pasando. Pero la voluntad permisiva de Dios es que Dios tiene que permitir ciertos acontecimientos, ciertas circunstancias, ciertos procesos, ciertas aflicciones para que el pueblo pueda entrar en conciencia y entender que hay un Dios en el cielo que está llamando al arrepentimiento. Y es importante aclarar esto porque hay gente que piensa que hay un Dios lleno de odio que mandó un terremoto en La Guaira solamente porque quiso. Pero eso no es lo que dice la Escritura. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? El verso 2: porque todos ellos adúlteros, congregación de prevaricadores. Esta palabra congregación es la que se utiliza en la Biblia para hablar de esos peregrinos que venían a las fiestas de Jerusalén. La congregación de los hijos de Dios, la congregación de los santos. Pero Jeremías utiliza la misma palabra para hablar no de la congregación del pueblo, ahora hablando de la congregación de traidores. Lo que tendría que ser una congregación de gente adorando a Dios se había convertido en ¿qué? En una congregación de prevaricadores, de traidores, que hacían lo malo, adúlteros. ¿Había inmoralidad sexual? Sí, había inmoralidad sexual. Pero también este adulterio tiene que ver con el adulterio espiritual que estaba cometiendo el pueblo. Hicieron que su lengua, dice el verso 3, lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Note que la frase interesante: no se fortalecieron para la verdad. ¿Será que hay que fortalecerse para la verdad? ¿Usted sabe por qué estamos aquí hoy? Ayunando y buscando a Dios y estudiando las Escrituras, porque nos estamos fortaleciendo para la verdad. El problema es que el fortalecimiento solamente se da cuando hay entrenamiento. ¿Y a quién le gusta ir al gimnasio? El lunes empiezo. La próxima semana. ¿A usted le gusta? Porque agarra fuerza, se fortalece. Pero ¿sabe por qué a la mayoría de la gente no le gusta ir? Porque quiere un cuerpo como el que ve de la gente de gimnasio, pero no quiere someterse a toda la disciplina que eso conlleva, a los dolores musculares, a la dieta y todo lo que eso requiere y exige y demanda. Bueno, el fortalecerse para la verdad requiere un entrenamiento riguroso, porque vivimos en un mundo que está lleno de mentiras.
Pero ¿por qué la gente no quiere fortalecerse para la verdad? Porque no quiere salir de su comodidad, de la comodidad que le ofrece vivir conforme a sus deseos. Pero el Señor está llamando al pueblo ¿a qué? A fortalecerse para la verdad. Y ellos no lo hicieron, sino que de mal en mal procedieron. Y dice, y me han desconocido. ¿Sabe qué significa eso? Que a ellos se les olvidó por completo quién era Dios. Se les olvidó de dónde salieron. Se les olvidó que Dios tomó a un hombre llamado Abraham y le dijo: de ti haré una descendencia grande. Se les olvidó que después fueron esclavos en Egipto y que Dios levantó a Moisés para sacarlos de Egipto. Se les olvidó que Dios abrió el mar rojo. Se les olvidó que Dios los alimentó con maná que vino del cielo. Y se les olvidó que Dios les entregó la tierra prometida. A ellos se les olvidó y desconocieron a Dios. Esa expresión, me desconocieron, es como aquella expresión que él dice el Señor en el Evangelio de Mateo: nunca os conocí. Me desconocieron es que ellos actúan como que nunca conocieron a Dios. ¿Tú has oído hablar de Jehová? No, ¿de quién me estás hablando? Esa es la actitud que ellos tenían. Pregunto yo, ¿eso no hace que el corazón duela? ¿No le duele eso al Señor? Todo lo que Él hizo por ellos. Y que cuando tú le preguntes quién es Jehová, nunca he oído hablar de Él. Su lengua la usaron como un arco para hablar mentira. ¿Sabe por qué el profeta utiliza la imagen del arco? No solamente porque es un arma, porque la lengua es un arma que a veces hiere más que una propia espada, pero utiliza la imagen del arco porque cuando tú usas el arco, tú tienes que tener intención, voluntad, premeditación. Lo planeas. Tú sabes a dónde vas a apuntar. Esta gente hablaba mentira y lo hacían con premeditación. O sea que no era que decían una mentira blanca de manera casual, no. Ellos se preparaban para mentir. Y la mentira estaba tan arraigada al corazón de ellos que el verso 4 dice: guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Así estaba la condición de Judá en ese momento que Jeremías está hablando. Pero aunque nosotros quisiéramos decir que esa es la condición de ese pueblo allá hace 2000 años, lo cierto es que vivimos en una sociedad que está acostumbrada a la mentira, al engaño, a la calumnia. ¿Cuántos han sido víctimas de una calumnia? ¿Y cuántos han calumniado? Tranquilo. Mira lo que dice el verso 6: su morada está en medio del engaño. O sea que no era algo que ellos hacían de vez en cuando. Ellos establecieron su morada, su estilo de vida en medio de la atmósfera que había en Jerusalén. Era una atmósfera de engaño. Ellos querían vivir en el engaño. Y dice: por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Prefirieron la mentira y dijeron: Señor, no te vamos a conocer. Sí. Pregunto yo, ¿por qué no conocieron a Jehová? Porque no quisieron. Eso, ahí hay intención. Ellos intencionalmente, voluntariamente eligieron no conocer a Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos un Dios que quiere ser conocido?
Tenemos un Dios que se quiere revelar a su pueblo. Tenemos un Dios que siempre ha querido tener una comunión íntima con su pueblo. Tenemos un Dios que quiere tener intimidad con su pueblo. Y esto quería Dios con ellos desde el principio de la historia. Pero ellos eligieron el engaño y voluntariamente no quisieron conocer a Dios. El verso 7: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y el pastor Marlon lo explicaba hace unos días atrás. Todavía en este texto vemos la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú refinas algo es porque para ti es valioso. El Señor no dice yo los voy a destruir por completo. Dice yo los refinaré. En otras palabras, ustedes no me quieren conocer. De hecho, ustedes dicen que nunca han oído hablar de mí. Tal vez no lo dicen de manera literal, pero con sus acciones. Pero aún así, con todo lo que ustedes me han despreciado, yo los voy a refinar. Y yo voy a sacar de ustedes oro donde yo me pueda reflejar. Alguien puede alabar a Dios por eso. La promesa de Dios no era destruirlos por completo. Era hacer pasar a Judá por un tiempo de proceso, de refinamiento, hasta que ellos pudieran volverse a Dios. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es doloroso? Sí. ¿Que se pudo haber evitado? Sí. Pero por causa de la actitud de ellos tuvieron que pasar por ese proceso. Mire, y voy a hacer un entre paréntesis aquí, porque eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Note todo lo que tuvo que pasar Israel porque Dios le habló, no obedecieron y Dios dijo, bueno, yo los voy a meter en el crisol para que ustedes se vuelvan a mí. No esperen ustedes y no esperemos nosotros que Dios también tenga que meternos en el crisol para que podamos volvernos a Él. ¿A cuánto Dios nos habrá metido en el crisol porque les habló y no quisieron entender? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios nos meta en el crisol para que podamos volvernos a Dios? ¿Usted sabía que tal vez en la vida usted ha pasado procesos que pudo haber evitado? ¿Usted sabía que hay dolores que usted pudo haber evitado? ¿Que hubieron malos momentos que usted pudo haber evitado? Y que usted dice, bueno, este es proceso de Dios. Sí, Dios lo permitió, pero lo pudiste haber evitado si hubieses cambiado de actitud a tiempo. El Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive a predicar la palabra. Y él no quiso ir. ¿Y sabe qué le mandó Dios? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué mandó Dios? Un gran pez. ¿Cuántos días tuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días. Nosotros leemos la historia así por encima. Pero con 3 días Jonás en el vientre de gran pez, los ácidos gástricos del vientre de gran pez ya había entrado en acción. Posiblemente a Jonás ya se le estaban derritiendo las orejas. Posiblemente ya habían manchas de su piel, quemaduras. Parte de su cabello se había caído. Tal vez su rostro se había desfigurado. ¿Y dónde lo vomitó el pez? En la tierra donde él tenía que ir. Pregunto yo, ¿era esa la voluntad de Dios? Tienes 2 maneras de llegar a Nínive.
O te montas en el barco y llegas completo, o Dios va a tener que usar el gran pez. De cualquier forma vas a llegar, pero a la manera la eliges tú. Hay gente que Dios ha tenido que usar el gran pez para llevarlos hasta el centro de su voluntad. Pero te pregunto yo, ¿por qué tienes que esperar que llegue el gran pez cuando te puedes ir tranquilo en el barco? Lamentablemente Jonás llegó de esa manera. Pero yo te digo en esta mañana, móntese en el barco mejor. No esperes que llegue el gran pez. El verso 8 dice: saeta afilada en la lengua de ellos. Es la lengua de ellos. En engaño hablan. Con su boca dicen paz a su amigo, y dentro de sí ponen sus acechanzas. Y pregunta el Señor: ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Dios no puede dejar pasar esto por alto. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes han conocido gente así que te dicen una cosa pero en el corazón hay otra? ¿Ustedes han encontrado gente así? Sí. Y en la iglesia hay también. En mi iglesia hay. Y cuando digo de iglesia no estoy hablando de Rocafuerte, estoy hablando de manera general. El apóstol Pablo dijo: yo sufrí en manos de falsos hermanos. Que hay gente que te dice una cosa con la boca, pero en realidad por dentro tienen otras intenciones. Te abrazan y te besan, pero por dentro en realidad tú no les caes muy bien. Por eso no hay nada más engañoso que los elogios de los hombres. Porque ellos te hablan palabras bonitas, pero solamente Dios conoce las intenciones del corazón. Yo he conocido gente que me ha saludado de manera muy respetuosa y después me enteré que estaban hablando mal de mí. Pregunto yo, ¿Dios no ve eso? ¿Ah? ¿Y Dios no toma cartas en el asunto? Dios dice: esta actitud yo no la puedo dejar pasar. ¿Y qué nos enseña eso? Que si usted descubre a alguien que te saluda bonito, pero que después allá en una esquinita aprovecha para hablar mal de ti, tranquilo, porque Dios dice: esa actitud yo no la puedo dejar pasar. Usted no tiene que hacer nada, tranquilo. Esa actitud Dios no la deja pasar. Ay, mi líder, ajá, ¿te escuchas? Mi pastor, ¿ah? Mi maestro, mi pastora. Y después se van allá y tienen son acechanzas, ¿ah? Maquinando. Pero Dios dice: esa actitud yo no la voy a dejar pasar. Dice el verso 10: por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Esto es Dios mostrándole la condición en la que iba a quedar Judá después del juicio. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Y el verso 12 dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Es decir, venía un juicio, pero había que entender el por qué Dios lo estaba enviando. Y luego lo vamos a leer más adelante, porque sabe que Dios quiere que entiendan sus juicios. Voy a repetirlo, Dios entiende, Dios quiere que entiendan los juicios. ¿Sabe por qué? Para que entendamos por qué pasó. Vino, mira todo lo que sobrevino. La pregunta es, ¿por qué vino? ¿Por qué pasó? Viene Babilonia y Dios está advirtiendo. La pregunta es, ¿por qué? Cuando usted pasa momentos en la vida, escuche, y esto es importante. Y abro otro paréntesis aquí. Hemos cometido un error en nombrar todas las cosas malas que nos pasan en la vida procesos de Dios. Y lo cierto es que no todos son procesos de Dios. El joven que no estudió en todo el año, le rasparon el año en el liceo y cuando lo castigan dice, yo estoy pasando por un proceso. No. Yo conocí un muchacho que lo consiguieron haciendo fechorías con una muchacha, maldades, y lo castigaron. Y cuando yo hablé con él a los días, ¿sabe qué me dijo? Hermano, estoy en tremendo proceso. Pregunto yo, ¿hay sabiduría en esto? Yo tengo que entender los procesos de Dios. Porque no puedo llamar a todo lo que me pasa procesos de Dios. Hay 3 tipos de procesos en la vida del hombre. El primero es el proceso de Dios. Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu al desierto. Y Dios te va a permitir en la vida pasar por momentos de desierto porque Él te quiere enseñar algo. Eso es un proceso de Dios. Pero también hay procesos humanos, que son los que vienen como consecuencia de las malas decisiones que tomamos en la vida. Y mientras que los procesos de Dios vienen para enseñarte, para transformarte y luego para catapultarte a otro nivel, los procesos humanos te estancan. Porque no fue que Dios te metió, te metiste tú mismo con una mala decisión que tú tomaste. Y hasta que tú no reconozcas qué fue lo que pasó y rectifiques eso malo que hiciste, vas a estar metido ahí dando vuelta y vuelta y vuelta. Y tú no estás aprendiendo nada porque que no fue Dios, fue tu mala decisión. Entonces, ¿cómo salgo de ese desierto? No, dejando de hacer lo malo. Y el tercero son procesos satánicos. Escuche, los procesos de Dios te transforman, te fortalecen, te desarrollan al hombre y la mujer de Dios que el Señor quiere. Los procesos humanos te estancan y los procesos diabólicos vienen para destruir. Un hombre que le da lugar al diablo en su vida, teniendo su esposa, se va con otra mujer, se le acabó el matrimonio. Pregunto yo, ¿quién se metió ahí? ¿Quién fue? ¿Te tentó?
caíste en la tentación y se te destruyó el matrimonio. ¿Eso es un proceso de Dios? No. Con tu mala actitud le abriste la puerta al enemigo para que entrara y destruyera el matrimonio. ¿Me estoy explicando? Le abriste la puerta y hizo eso. Pues ¿sabes que cuando la Biblia dice no le deis lugar al diablo, la palabra que aparece en griego es topo, de donde viene topografía? En otras palabras, no le deis terreno. No le deis terreno. Hay gente que se le ha destruido el matrimonio, el negocio, el emprendimiento, la empresa, el ministerio, lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta, le dio terreno al enemigo, y el enemigo no viene sino ¿a qué? Entonces, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Entonces hay procesos de Dios, hay procesos humanos y hay procesos diabólicos, satánicos. Exacto. Entonces, Dios decía: hay un varón sabio que puede entender esto, que puede entender por qué esto está viniendo a Judá. Y él lo explica en el verso 13: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Yo les di la ley, pero de nada sirve tener la ley si no se obedece la ley. Y ellos no lo querían entender. Ellos decían: tenemos templo, tenemos la ley y somos el pueblo de la circuncisión. Pero ¿de qué les valía tener la ley si no obedecían la ley? El Señor dice: les di la ley, pero no la hicieron, no la obedecieron, no la siguieron, no caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, es decir, siguiendo sus propios deseos. Y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Oye, qué triste esto, que esta gente estaba tan corrompida que los padres, en lugar de levantar una generación que buscara a Dios, les enseñaban era buscar a Baal. Sus padres les enseñaron a buscar a Baal. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes una fe no fingida, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, que fue una fe enseñada, transmitida de generación a generación. Pero en este caso era todo lo contrario. Aquí los padres enseñaban era a buscar a Baal. ¿Qué corrupción había en este pueblo? Pero usted sabe por qué lo hicieron. Porque seguían ¿qué? Las maquinaciones, los deseos de su propio corazón. Ahorita el engaño que se predica hoy, o que se habla hoy en el mundo, mejor dicho: sigue tu corazón. ¿Cuánto han oído esa frase? Sigue tu corazón. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón. No, usted no puede seguir su corazón, usted tiene que seguir al Espíritu Santo. La Biblia dice que Él te guiará a toda verdad. Y hay momentos donde, de hecho, el apóstol Juan escribe: si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Ahora, cuando tú sigues tu corazón, es decir, tu propia voluntad, tu deseo, para ser libre, ¿dónde vas a terminar?
Ellos seguían su propio corazón. ¿Y dónde terminaron? Adorando a Baal. Porque ¿a dónde te van a llevar tu propio deseo? A abrirle puerta a las operaciones diabólicas. ¿Qué era Baal? Una deidad. ¿Pero qué son las deidades paganas? Demonios. Baal era un demonio. ¿Y cómo terminaron ellos adorando a Baal? Siguiendo los deseos de su propio corazón. Cuando cada vez que una persona sigue los deseos de su propio corazón, de su carne, de su voluntad, ¿sabe dónde va a parar al final? Abriéndole puerta al mundo de tinieblas. Así terminó Israel, de Judá. En lugar de adorar a Dios, siguiendo su corazón, terminaron adorando a Baal. Y lo más triste es que esa mala enseñanza se la estaban transmitiendo a sus generaciones. Dice, por tanto, el verso 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré beber agua de hiel, lo que les venía, y los esparciré entre naciones que ni a ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos. Quiero leerles un pasaje que está en el segundo libro de Reyes, ya lo voy a ubicar. Ponme primero Levítico capítulo 26, verso 33. Con esto voy terminando. Levítico 26, 33. Levítico 26, 33. Ponme del verso 32. Bueno, el Señor viene hablando aquí de unos juicios que vendrían al pueblo si algún día se rebelaban en contra de Dios. Y mire lo que el Señor les está hablando en Levítico. Es decir, Dios ¿ya lo había advertido o no lo había advertido? Lo estamos leyendo. 26, 32. Desde el verso 26 el libro del Levítico se habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y entre las consecuencias de la desobediencia estaba esto. Dice, y lo voy a leer, busquen Levítico capítulo 26 y lo voy a leer desde el verso 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestro santuario, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y os desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Pregunto, ¿ellos desobedecieron la ley de Dios? Sí. ¿Y le llegó la consecuencia que Dios habló por boca de Moisés? Sí. Mire lo que es el desconocimiento de la ley divina, que esto estaba en la ley, esto tenían que haberlo leído. De que si ellos quebrantaban el pacto iban a ser esparcidos, estaba en la ley.
Pero aún así quebrantaron el pacto. ¿Y sabe qué pasó? Dios los esparció. Ahora, Salomón dice algo muy importante en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46. Dice Salomón: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado en contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, y en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les hará justicia. Aun si fueran esparcidos, Él oirá de los cielos en el lugar de su morada y hará justicia. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Alguien puede celebrar al Señor por eso? En el verso 17 dice: considerad, llamad a las plañideras que vengan. Esta era gente que las contrataban para llorar en los velorios, las plañideras. En aquella cultura contrataban gente para llorar en los velorios. Este era el trabajo de ellas, llorar. Eran profesionales en su oficio. Se desgarraban la vestidura. Si hubiéramos estado en el tiempo de hoy, esta plañidera, hermano, los actores de Hollywood de hoy nunca hubiesen agarrado un premio. Se lo llevan todas las plañideras, todos los Oscars, todas. Pero el Señor dice: llamen a las plañideras para que lloren. Que se llene toda Jerusalén de gente llorando, porque el luto iba a ser muy grande. Habla, dice en el verso 20: oíd pues, mujeres, palabra de Jehová, vuestro oído reciba la palabra de su, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada uno a su amiga, porque la muerte ha subido. Note que el profeta le da forma a la muerte y dice: va a entrar por las ventanas, por los palacios. Va a exterminar los niños en las calles. ¿Qué está hablando esto? En el momento de la invasión de Babilonia, se iban a meter por las ventanas, iban a matar a todo el que se consiguiera en la calle. Y los cuerpos de los hombres que iban a salir a pelear, como aparece en el verso 22, iban a quedar tirados en la calle como estiércol. ¿Sabe? Para un judío, el momento de la muerte era algo muy importante, y que se profanara el cuerpo era como morir dos veces. Era muy importante para los judíos la sepultura. Pero el Señor está diciendo: van a morir los hombres en el terreno y no va a haber quien los entierre. Era un ataque directo a la arrogancia y la soberbia de Jerusalén. Y ahora el verso 23 dice: así dijo Jehová. Este texto termina el sermón que comenzó Jeremías allá en el capítulo 7. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto
el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay gente que se alaba en su sabiduría, en su fuerza, en su riqueza. Y nosotros los venezolanos, ¿de qué nos alabamos? De nuestros recursos. Tenemos petróleo para no sé cuántos años. Tenemos oro en Bolívar. Este era el país deseado por las empresas transnacionales y nos alabamos de esto, de la riqueza de nuestro país. Pregunto yo, después de todo lo que hemos pasado, ¿de qué nos alabamos ahora? ¿De qué valió todo eso? De los campos petroleros que representaban el orgullo de muchos, vivir en un campo petrolero. ¿Cómo quedaron los campos petroleros? En ruina. Y ahora entendemos que ciertamente tenía razón el Señor cuando dice: si en algo tiene que alabarse alguno, alábese en esto, en entenderme y en conocerme. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque queremos entender. El apóstol Pablo dice: oro para que venga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Dios quiere que tú le puedas entender. ¿Usted sabe por qué la iglesia venezolana está como está? Porque varias veces dijimos, y tengo que anotarme, que a Dios no hay que entenderlo. No, a Dios no hay que entenderlo. Pero ¿qué dice el texto? Alábese en que me entiendan. No, a Dios no hay que entenderlo. Y por no entender a Dios se nos vino todo esto encima. Usted sabe que, mire, usted sabe, y le voy a dar a los líderes, usted sabe que es frustrante. Usted le habla a una persona y que la persona no le puede entender. ¿Frustra o no frustra? Como usted le está enseñando a su hijo a leer o a sumar o a restar, y al otro día hace todo lo contrario que usted le enseñó. ¿Usted se frustra o no se frustra? Frustra hablar y que el que está oyendo no entienda, que el que te oye no comprenda. Bueno, Dios quiere que lo podamos entender. Así que eso de que a Dios no hay que entenderlo, no, Dios quiere que le entendamos. Y para eso nos dio su Espíritu. La Biblia dice que Él todo revela, aún lo profundo de Dios nos lo revela y nos lo da a conocer a nosotros. Dios quiere que tú le puedas entender. Que vamos a entender todos los misterios son de Dios. Pero en las cosas que Él habla, Dios quiere que la entendamos. Porque si le está hablando es para que la podamos comprender. ¿Me estoy explicando? Precisamente por no entender a Dios, Venezuela quedó en las condiciones en las que hoy está. Hay que entender a Dios y conocerlo. Y no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo. Del que viene cuando hay una comunión con el Señor, contigo. El verso 25 y 26 habla de cómo Dios va a traer juicio tanto a los que estaban circuncidados como a los que no. ¿Usted sabe por qué? Porque la circuncisión para ellos es una señal de jactancia, porque representaba la señal del pacto. Somos intocables porque nosotros estamos bajo pacto. Somos el pueblo de la circuncisión. Y el Señor les recordó: cuando yo voy a traer juicio, yo voy a traer juicio sobre los que están incircuncisos y los que están circuncidados también. Porque a mí lo que me interesa son los corazones circuncidados. Póngase de pie.
Dios quiere que le podamos entender y conocer. Entendiendo y conociendo a Dios. La tragedia que vino a Judá es porque no entendió la voz de Dios. Tenemos que entender y conocer a Dios. Levanta tu mano. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Oro como oró el apóstol Pablo, que derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, que podamos comprender tu voluntad, que podamos comprender lo que tú has hablado, que podamos comprender el panorama profético que hay en este país, para que podamos comprender todo lo que por años tú has venido hablando sobre Venezuela, que hay un proyecto divino que se está llevando a cabo y que por no haberlo entendido tomamos decisiones que no teníamos que haber tomado. Pero Señor, ayúdanos a entender tu palabra profética. Ayúdanos a comprender, abre nuestro entendimiento para entender lo que tú estás hablando. Porque ya no queremos caminar, Señor, como oscura. Somos hijos de la luz del día. Y los hijos del día saben por dónde caminan, porque pueden ver las cosas con claridad. Y lo vamos a poder ver cuando nos des entendimiento de tu voluntad y de tu palabra. Y ayúdanos a conocerte, Señor, de una manera íntima, profunda, como nunca antes te hemos conocido. No de manera intelectual. Señor, hoy con todo lo que hemos atravesado como país, es momento de decir, como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, que podamos entenderte y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a confesar en este momento. No se siente. Vamos a seguir de pie. Pónganse de pie un momento. Y vamos a confesar en este momento estos pecados que habla aquí el capítulo 9. Tiene que ver con el engaño, la calumnia, la mentira, como decía el maestro, intencionada, premeditada, la hipocresía. Vamos a hacer esto antes de hacer una oración pidiendo a Dios que traiga compasión a nuestros corazones por los perdidos. Vamos a orar. Digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti como congregación, confesando nuestros pecados, Señor, como hizo Israel en el tiempo de Nehemías. Padre, en el nombre de Jesús, confesamos delante de ti el pecado de la mentira. Confesamos delante de ti que muchas veces hemos, Señor, planificado y ejecutado y hablado mentira. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para fortalecernos en la verdad y para habituarnos para hablar verdad y desechar toda mentira. En el nombre de Jesucristo, Señor, confesamos delante de ti el pecado de engaño, el pecado de hipocresía, cuando hemos, Señor, tratado a otras personas fingidamente, cuando hemos hablado paz, pero hay guerra en el corazón. Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Desechamos en el nombre de Jesucristo toda hipocresía, toda malicia,
en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, también, Señor, confesamos todo pecado de calumnia, en el nombre de Jesús. Límpianos con tu sangre preciosa. Todo pecado de falso testimonio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos también, Señor, cuando hemos divulgado cosas falsas, Señor, sin estar seguros de eso. Límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos de todo pecado que hemos cometido con nuestra boca y con los dichos de nuestra boca. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Clamamos por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, en este momento, nosotros te pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a morir a estas obras de la carne. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Romanos que si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y nosotros escogemos la vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios.